La irrupción del primer contagio del virus del ébola producido en España ha disparado las alarmas. Sin embargo, este contagio es algo sobre lo que se venía advirtiendo hace tiempo. Para hablar de todo ello, contamos con uno de los mayores expertos en salud pública, asesor de la Organización Mundial de la Salud y catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Valencia, José María Martín Moreno. Muy buenas. Muy buenas, encantado. Hace unos días un grupo de profesionales entre los que te encuentras publicabais un artículo en The Lancet hablando de la necesidad de que los gobiernos se movilicen recursos para atender este brote de ébola que ya ha traspasado las fronteras de los países que se consideran endémicos. ¿Qué decíais en ese escrito? Pues creo que intentamos hacer el menos común de los sentidos, que es el sentido común. Estamos intentando decir que sabiendo la pobreza que es intrínseca, el nivel de desarrollo, la falta de recursos que tienen los países del oeste de África, entre los que están Guinea-Conakry, están Liberia, Sierra Leona, Nigeria y se han añadido Senegal y la República Democrática del Congo, donde están ocurriendo muchos casos y no tienen lo más básico, y que son sistemas que además están afectándose no solamente por la transmisión del virus del ébola, sino también sus economías, debido a que los vuelos no están llegando, a que el comercio no está funcionando, a que a su vez los profesionales sanitarios se están marchando. Por lo tanto, están muy afectados y necesitan un apoyo internacional coordinado si queremos tener éxito en contener la epidemia. Entonces hemos hecho una serie de propuestas que, si quiere, se las sistematizo. Pues claramente, por favor. Pues la primera es un tema de apoyar con recursos humanos. Es decir, ahora mismo, al no haber profesionales de la medicina y de la enfermería que se han ido, entre otras cosas, ante el peligro que tenían, ante la falta de recursos, ante no tener incluso guantes de látex, o batas, o mascarillas, o gafas, lo primero que ocurre es una falta de profesionales sanitarios cualificados. Y sin embargo, la Unión Europea, por ejemplo, o Estados Unidos, o Australia, o Japón, o Nueva Zelanda, por decir algunos, pero yo me centro en la Unión Europea, que ha sido lo que hemos hecho este esfuerzo, este llamamiento a los gobiernos y la propia Comisión Europea y la Unión Europea. Tenemos la capacidad de poder permitir a las personas que fueran en comisión de servicios, sencillamente un tiempo, igual que si ocurriera un problema epidémico en una zona de España, se vería como normal que fueran de otra comunidad a ayudar. Pues de esta manera, sabiendo que vivimos en un mundo globalizado, que se permita a los voluntarios, nada es obligatorio, que se pueda estar un tiempo, puede ser un mes, puede ser 2 meses, pueden ser incluso 3 semanas, es decir, el tiempo suficiente como para poder salir de ese enorme bache que se ha generado debido a esta terrible epidemia. Entonces, esto sería una comisión de servicios, con el sueldo cubierto por el gobierno, sería una contribución en especie, en lugar de dar dinero que muchas veces se pierde por rendijas ocultas, tarjetas de crédito opacas y algunos otros mecanismos muy ingeniosos, pero que ya los conocemos de una forma u otra, pues directamente es apoyar con personas, con profesionales sanitarios formados de la medicina, de la enfermería y de profesiones afines. Junto con ello, por supuesto, a estas personas habría que mantenerles el sueldo y además no sería muy difícil dar un plus de peligrosidad, pero a su vez dándole todos los recursos. Segundo es darle recursos materiales, quiere decir recursos que tienen que empezar con agua corriente, energía, electricidad y, por supuesto, equipos de protección personal individual. Se llaman EPIs, equipos de protección individual, que consisten en una bata impermeable, en unas calzas que además impidan también la contaminación por las extremidades inferiores, en unos guantes, por supuesto, de látex que se ponen además de forma doble o triple, en una mascarilla FFP2, es decir, con orificios suficientes, no hace falta que sean muy pequeñitos porque es una enfermedad que no se transmite mucho vía aérea, pero sí por gotitas, eso se puede transmitir así, en unas gafas o máscaras y además de eso en una especie de sombrero que se llama un equipo de buzo. Entonces, con ello, sin necesidad de bombonas de presión positiva, es decir, no necesitas respirar un aire diferente al del resto de las personas que están en el medio, porque este virus no flota en el aire a gran distancia ni nada de eso, como otros sí ocurre,
pues las personas estarían perfectamente protegidas. Junto con lo anterior, haría falta además montar laboratorios de microbiología básicos. Es decir, una de las cosas que no saben, no tienen ellos recursos, porque no tienen ni guantes de látex, ¿cómo van a tener las técnicas microbiológicas que son necesarias para confirmar los casos de ébola? Quiere decir, ¿cómo se confirma un caso de ébola? Primero, cultivando el propio virus, o por lo menos identificando los antígenos, o con unas técnicas de radioinmunoabsorción, con ELISA, o bien con reacción de cadena de polimerasa por transcriptasa inversa, se llama PCR. Pues esto, saber hacerlo no es complicado para nosotros. Para ellos no solamente es complicado, es no tienen los materiales, los kits y los recursos básicos de infraestructura de laboratorio microbiológico para hacerlo. Eso sería para nosotros baratísimo y, sin embargo, maximizaría y concentraría toda la atención porque se identificarían los verdaderos casos. Si yo distingo una faringoamigdalitis o una malaria de un ébola, porque lo he contrastado y sé que es un ébola, yo a la persona con faringoamigdalitis le daría su tratamiento, el que fuese necesario, antibióticos si está indicado, o sencillamente antiinflamatorio, una buena hidratación y punto, pero no lo confundiría con un paciente con ébola. Pero para eso hace falta haber hecho el test microbiológico de confirmación. Si yo conozco además quién tiene ébola, conozco también quién ha estado en contacto con esas personas con ébola, con lo cual minimizaría el número de personas que tendrían que estar en cuarentena. Cuarentena es el periodo equivalente al periodo de incubación máximo, en este caso 21 días, que son 3 semanas, durante el cual esa persona que todavía no ha desarrollado la enfermedad, pero que hasta que no pasen 21 días no estamos seguros si lo van a desarrollar, tiene que tener restricción de movimientos, tiene que quedarse en su domicilio. El aislamiento se hace en un centro hospitalario, la cuarentena se hace en el domicilio y en cuanto aparezca cualquier síntoma, entonces inmediatamente se le ingresa. Claro, la optimización de todas esas acciones haría que todo tuviera mucho más éxito. Ahora mismo cualquier persona que tenga más de 38 grados y medio de fiebre, básicamente, le duele la garganta o la cabeza, tiene dolor muscular o manifieste algún tipo de hemorragia nasal o exantema, pues cualquier persona ya sería sospechosa de tener ébola y directamente los aíslan y directamente a toda su familia los ponen en cuarentena. ¿Sabe usted la cantidad de miles y miles de personas que están aislados y en cuarentena y que no tendrían que estarlo? Si le damos ese recurso, todo se concentraría. Si se concentra la acción, por lo tanto, la posibilidad de tener éxito en contener la epidemia es mucho más alta. Si además le damos recursos, movilizamos y premiamos a las empresas que han dejado de ir asustadas y preocupadas por todo esto, a decirles no dejen de ir, todo lo contrario, porque si quieren ustedes hundir al país, dejen de ir allí, dejen de llevarle productos básicos, dejen de llevarle gasolina, dejen de llevarle alimentos, y entonces lo único que nos falta es bombardear a los pobres países. La única solución es no dejar de ir y seguir ayudándoles. Pero para eso también habrá que incentivar a las empresas que lo hagan. Y si no, también tenemos medios civiles e incluso militares, como ha hecho Estados Unidos, para llevar recursos básicos para que salgan del colapso en el que están actualmente. Era lo tercero que proponíamos. Y para todo ello hacemos además una serie de estrategias tácticas en las cuales lo primero que se hace es no inventarse nuevos cooperantes, utilizar los que ya están ahí, Médicos Sin Fronteras, pero también organizaciones africanas que están haciendo un papel estupendo y que a su vez comprenden la idiosincrasia, la cultura, todas sus características de esos países. Y ellos los creen mucho más, porque son personas que forman parte de su comunidad. Si vamos los occidentales con nuestras culturas, con nuestros grandes trajes y demás, nos ven además como una injerencia en sus propios hábitos y rituales. Pero si son personas desde dentro que a su vez ayudan a corregir algunos de los problemas que tienen y a su vez a diversificar y canalizar esos recursos que le estamos aportando en especie directamente, en personas, en materiales, en laboratorios de análisis microbiológico, en tratamientos, pues es mucho mejor aceptado. Si necesitamos además mascarillas, que si es posible las fabriquen ellos,
les ayudaremos, no les daremos solamente el pez, les ayudaremos a pescar. Quiere decir que ellos mismos se levanten, que la ayuda a la cooperación no sustituya a lo que es el producto de su propio esfuerzo. Eso es lo que le hará que esos países salgan con dignidad, contengamos la epidemia y, por lo tanto, solucionemos el problema. ¿Desde la Organización Mundial de la Salud se ha actuado diligentemente o va con un poco de retraso? Esto es todo relativo. Uno a posteriori siempre puede juzgar con mucha más facilidad. Esto se entiende mucho con las metáforas de los lunes después de que se han terminado todos los partidos. En este caso, en países como el nuestro, que es muy popular el fútbol, pues sabe que hay una cosa que son las quinielas. Y las quinielas hay muy poca gente que los acierte antes de que hayan sucedido los partidos. Pero al lunes siguiente todo el mundo sabe explicar por qué ocurrieron los resultados. Pues con esto pasa igual. Yo a posteriori digo con humildad, sí, yo creo que se debería haber actuado un poquito antes y con más diligencia, lo digo con mucho respeto. Pero tengan en cuenta que la Organización Mundial de la Salud no deja de ser un organismo intergubernamental. ¿Quiénes son sus principales accionistas? Son los Estados miembros. Sí, y entonces los Estados miembros en general no les gusta que haya demasiadas revoluciones, que haya mucho movimiento, que haya interferencia al comercio, que haya algunos obstáculos a la hora de los controles en aeropuertos, que todo eso lo intentan retrasar al máximo. Por eso, probablemente, a pesar de que había razones para haber declarado la emergencia de salud pública internacional con anterioridad, especialmente cuando afectó a Nigeria. Nigeria es un país de 177 millones de habitantes y que tiene una población que se esparce por todo el mundo con mucha facilidad, por razones comerciales, por razones laborales. Esto ocurrió en julio. La Declaración Internacional de Emergencia de Salud Pública, de acuerdo con el Reglamento Sanitario Internacional, se hizo el 8 de agosto del año 2014 en el que estamos. El 8 de agosto quiere decir que sí que ha habido un poquito de retraso, pero también ese retraso es atribuible, como digo, a las diferentes presiones de los países y, por lo tanto, si se quiere ver el vaso medio lleno en vez de la parte medio vacía del vaso, yo creo que ha sido suficiente el secretariado, porque la OMS son todos los países. El secretariado de la Organización Mundial de la Salud ha sido suficientemente valiente al declarar esta situación de emergencia internacional. Vamos a centrarnos un poco aquí en España. ¿Se podía haber evitado ese contagio? Porque hay unos protocolos establecidos, en algún momento se rompió esa cadena, ¿no?, de protocolos, hubo algún fallo. ¿Se podría haber evitado esta situación? Totalmente, pero bueno, también de nuevo lo digo a posteriori y con muchísimo respeto, porque es muy fácil criticar y es muy fácil muchas veces encontrar un culpable y más difícil encontrar una solución. Entonces, a mí no me interesa tanto culpabilizar, sino identificar soluciones ante este tipo de cuestiones. La primera pregunta que uno se puede hacer era, ¿merecía la pena haber hecho este traslado de 2 personas que estaban en situación terminal? Pues habrá algunos que piensen que sí, por razones humanitarias, y yo respeto muchísimo eso. Incluso dicen, ¿eso es una opción política o científica? Digo, todo es una opción política. Haciendo por política, defendiendo el arte de hacer posible lo que es necesario. Entonces, si quieres a una persona de tu ciudadanía, de tu país, que está afectado, pues tratarle de la mejor manera posible, porque no es cierto que no haya tratamientos, hay al menos una forma de dignificar ese final, de darle una nutrición adecuada, de tratar infecciones concomitantes, de quitarle el dolor, de darle cuidados paliativos, que desgraciadamente los países de África Occidental no tienen. Entonces, ha sido una decisión que ha tomado el gobierno y que en este momento pues se puede analizar. Otra opción política habría sido no traer solamente a esas 2 personas, sino a más personas y haber ayudado a más, porque recuerdo que con el padre Pajares había en el mismo hospital de San Juan de Dios, en Monrovia, más personas afectadas. ¿Por qué trajeron solo al padre Pajares y no a la hermana Paciencia, por ejemplo, o a la hermana Paciencia o a la hermana, al padre George, que también murió allí, en fin, muchos otros? Podría haberse dicho que se podría haber ampliado eso. U otra postura sería no haber traído a ninguno y haber invertido mucho más en ayudarles allí. Todo eso son opciones, pero esto ya es pasado. El presente esto ha ocurrido.
Y el presente es que, efectivamente, al haber trasladado a 2 personas con, evidentemente, con una científicamente demostrado que tenían el virus del ébola, había que mantener unas medidas de precaución y de protección individual que, según protocolo, deberían ser suficientes para que nadie se hubiera contagiado. En el momento que estamos hablando, tenemos conocimiento de que una auxiliar de enfermería, con nombre Teresa, sin haber identificado los apellidos, cosa que me parece bien para mantener la confidencialidad y demás, pues que entró 2 veces en la habitación del doctor García Viejo, del padre García Viejo, en una ocasión para llevarle una medicación y en una segunda ocasión cuando ya había fallecido, para recoger todo el material, pues de alguna forma u otra ha tenido lo que se llama un accidente laboral. Esto es un problema de prevención de riesgos laborales. No se sabe si ha habido un problema en el equipo de protección individual, es el traje, o bien en la propia manipulación del traje, que tarda uno 20 minutos en ponérselo y 40 minutos en quitárselo, de forma correcta. Y tiene que hacerse de una manera absolutamente protocolizada y sistemática. De manera que se quita uno la parte inicial del buzo, todo lo que es el sombrero, toda la parte que cubre la cabeza, con posterioridad se quita las gafas, con posterioridad se quita uno la mascarilla, con posterioridad se quita lo que es la parte inferior de la bata, las calzas y lo último que uno se quita son los guantes. Si por alguna razón ha habido un intercambio en esos pasos y, por ejemplo, pongo una hipótesis, se quita el guante antes de tiempo y toca la calza, porque es en un momento de cansancio y demás, pues entonces se está tocando el material contaminado y el traje había sido contraproducente, porque eso me lo llevo a la cara, en cualquier movimiento, en la cara tenía una erosión y ya me he llevado el virus. No sé si habrá sido eso, si habrá sido un fallo en el traje, lo que ha sido un fallo en la cadena de aislamiento. Yo le garantizo que si se hace bien el aislamiento y si se hace bien el equipo de protección individual, el virus no pasa. Yo he utilizado esos trajes, el virus no pasa. Pero en este caso concreto es evidente, y no vamos a culpabilizar a la víctima, eso es lo último que se me ocurriría, pero habrá que estudiar con rigor dónde ha habido un fallo en la cadena de aislamiento. Ese es el primer fallo. El segundo ha sido que esta persona con posterioridad se le dieron vacaciones, ha estado circulando por diferentes lugares y a su vez en un momento determinado empezó a tener fiebre, febrícula, no era fiebre muy alta, y a pesar de, por lo que se nos ha narrado, sus repetidos intentos de reclamar atención médica, como no llegaba a tener 38,6, según la OMS es 38,3, según nuestros propios protocolos, era 37,9, 38, pues al parecer se le volvió a remitir a casa y hubo como varios intentos de que finalmente se le atendiera. Si no me equivoco, se le atendió en el hospital de Alcorcón. A partir de ahí y conjuntamente, porque hay una parte clínica de esos síntomas de odinofagia, que se llama dolor de garganta, cefalea, dolor de cabeza, fiebre. Eso es juntamente con el hecho de haber estado cercana a una persona que ya tenía el ébola, pues son criterios clínicos y epidemiológicos. Y le han hecho el tercero, que es el microbiológico. Porque esos son las 3 patas de ese trípode: clínico, epidemiológico y microbiológico. Entonces la parte microbiológica, al hacer el PCR, dio positivo. Fue una sorpresa, porque nadie se esperaba eso. De hecho, ha sido la única persona que lo ha tenido. Si fuera un problema del edificio, de que el hospital Carlos III no está suficientemente dotado, pues tendría que haber más personas también que se hubieran contaminado por ahora. Pero bueno, en cualquier caso, el hecho concreto es que dio positivo, luego la confirmación ha vuelto a dar positivo, y ahora estamos en una situación en la que tenemos que tratar a esta persona, a este auxiliar de enfermería, con todo el cariño y con toda la profesionalidad. Como digo, siempre hay cosas que hacer, de nutrirla adecuadamente, tratar las infecciones concomitantes, darle los tratamientos para el dolor que sean precisos, utilizar, a ser posible, también suero de enfermos que han superado la enfermedad, siempre que no tengan otras enfermedades, porque hay que chequear bien que no padezcan otras enfermedades que sea contraproducente, y conjuntamente con ello, pues a las personas que han tenido una convivencia próxima durante el periodo en que esta persona ya tenía síntomas, porque hay que recordar que el ébola solo se transmite no en el periodo de incubación, sino cuando la persona ya está enferma, pero esta mujer ya estuvo unos días enferma.
y estaba casada y por lo tanto su marido ha estado a una proximidad menor de 1 metro, que es donde uno se puede contagiar, y puede haber tenido también un círculo de personas próximas que también se han contagiado. Entonces esa treintena aproximadamente de personas que se han identificado y que se tiene que hacer con mucho rigor, tienen que pasar una fase de cuarentena, otra vez esperar durante 21 días por si acaso desarrollan algún síntoma. Si tuvieran síntomas, lógicamente hay que aislarlos y hay que volver a la cadena de estudiar la parte microbiológica para ver si son casos confirmados. Ojalá no, porque la capacidad de contagiosidad del ébola es relativamente baja. Y eso es algo que tampoco se ha hablado mucho. Pero hay un índice que utilizamos en epidemiología que se llama índice RO de contagiosidad, que es el número promedio máximo de personas que adquieren la enfermedad a partir de un caso. Pues bien, el ébola es uno de los que tiene un índice de contagiosidad menor. Nada comparable con la gripe, por ejemplo, ¿no? Mucho más la gripe, o nada comparable, por ejemplo, con el VIH-Sida. Si el ébola de una persona contagia a 2, el SIDA de una persona contagia a 4, la parotiditis de una persona contagia a 8 y el sarampión prácticamente a 10. Por poner un ejemplo, ¿no? O el SARS a 6. Quiere decir, su capacidad de contagio, y eso está demostrado científicamente y matemáticamente, es relativamente baja. Confiemos, por lo tanto, que no haya tenido mucha efectividad. Todo va a depender de qué tipo de contacto más o menos íntimo haya podido ocurrir con los fluidos de la persona afectada. Y si ocurriera, como digo, el tema consiste en el aislamiento de las personas enfermas con su tratamiento correspondiente y a su vez en la cuarentena de todas las personas con las que haya estado en contacto, y seguro que nosotros, por nuestra parte, en el Sistema Nacional de Salud, tendríamos capacidad para que esto no se expandiera como si fuera una mancha de aceite. Seguro que nosotros tenemos capacidad de que esto no se expanda. Lo que ya no sé es que si no ponemos los medios para ayudar a los países africanos a que allí no se expanda, porque allí no solamente eso, además tienen murciélagos, que son los reservorios de la enfermedad, tienen macacos y simios, que son reservorios de la enfermedad, antílopes y puercoespines. Ahí están los virus también, y se los comen. No solamente es que les muerden, es que se los comen. Entonces, si no dejan de hacer eso, si no dejan de tener los rituales ante fallecidos, que nosotros tampoco lo hacemos, tienen costumbre en África de cuando una persona fallece, todos les dan abrazos para despedirse de ellos y llevarse parte de su sabiduría. Pero en este caso concreto lo que se llevan son parte de sus virus. Y eso ha sido el modelo de contagio más rápido en África también. Y luego, por supuesto, también vía sexual, hasta 7 semanas después de haberse incluso liberado teóricamente de los síntomas, desarrollan también este problema de contagio. Si en África lo contenemos, nosotros habremos acabado con este brote epidémico. No quiere decir que hayamos acabado con la enfermedad para siempre, pero sí con lo que nos preocupa ahora mismo. El virus se conoce a la perfección, no hay una posibilidad de que de alguna forma, como se decía con la gripe A, pues hubiera un tubo de ensayo donde aquello pudiera degenerar en un brote más virulento. O sea, se conoce el virus y no hay... Sí, no, se conoce y no, porque el virus son diferentes especies. La que nos ocupa se llama Zaire, hay otra que se llama Sudán, hay otra que se llama Reston, otra se llama Thai Forest y otra Bondungyu. Entonces, en general, yo puedo confesar que tampoco es inverosímil que en algún momento determinado el virus se pueda adaptar o mutar, pero en principio el virus tiene unas características predecibles. Se contagia con poca capacidad, pero a su vez es muy letal, es muy grave. Es un virus tipo RNA, que es como un hilo, por eso se llama filovirus, es como y que en general pues sabemos bastante bien cómo se comporta y desgraciadamente no se ha investigado suficiente cómo se puede tratar. Y en eso estamos intentando buscar anticuerpos monoclonales, además de algunas vacunas, para intentar en las personas que no tienen la enfermedad que tengan defensa inmunológica frente a la misma, y el tratamiento para la persona que ya tiene la enfermedad, que el virus a su vez fallezca, muera y por lo tanto no se multiplique. Con lo que se sabe ahora mismo y con una atención como la que se puede ofrecer dentro de nuestro Sistema Nacional de Salud,
¿de qué mortalidad estaríamos hablando del virus del ébola? Lo primero, en las personas que tuvieran la enfermedad de ébola, desgraciadamente la mortalidad es alta. Estamos hablando prácticamente de en torno al 50%. Quizá tratándolo bien podemos mejorar un poquito ese porcentaje y tenemos mayores papeletas, digamos, mayores probabilidades de éxito en nuestros sistemas sanitarios. Pero la letalidad es alta. Lo que sí confío es que no haya muchos casos y a su vez los casos que haya no contagien a muchas otras personas. Por lo tanto, la epidemia, digamos, que se autoextinga, es como un fuego que se va apagando, apagando, apagando. Y si no se abre por otra fuente, si no ha habido otro doctor García Viejo, otra persona que venga de aquella zona a su vez y que haya contagiado a otra que no haya seguido los mecanismos de precaución. Es decir, esto es como un fuego, se puede abrir por diferentes fuentes. Estamos como en un gran bosque y yo lo que sí le garantizo es que se puede perfectamente contener el fuego que se ha iniciado. No tengo ninguna bolita de cristal y por supuesto el riesgo cero no existe. Si no lo hacemos bien, pues se abrirán otras vías de fuego, pero si la hacemos bien, esta se parará. Ojalá que Teresa sobreviva, no es improbable que sobreviva, ha habido muchas personas que así lo han hecho y además de eso, como tenemos este suelo de pacientes que puede ayudarle a veces y estos intentos terapéuticos, pues podemos estar confiados en que quizá la propia persona supere la enfermedad. Pero en cualquier caso lo importante también es que el brote no vaya más allá. ¿Qué opinión le merece el tema de que, por ejemplo, el Carlos III, que ha sido el hospital de referencia durante mucho tiempo, centro de referencia para tratar este tipo de patologías, pues se haya reconvertido y ahora mismo sí que estén llegando los pacientes, pero ya en ese proceso de reconversión del hospital, cuando ya en teoría ya no es centro de referencia? ¿Hay necesidad de estos centros o debería darse un poco marcha atrás, quizás con financiación del Estado, como quiere el presidente de la Comunidad de Madrid, que es el centro de referencia? Esto para mí sería especular. No soy un experto en conocer todas las peculiaridades, en este caso concreto de la Comunidad de Madrid y del Hospital Carlos III. Creo que evidentemente todo dependía cuál era la alternativa de cerrar este centro o convertirlo en un cierto centro, si no me equivoco, de atención a pacientes crónicos o geriátricos. Sería porque a su vez en el Hospital de la Paz, que es un macrohospital, pues algunas de las salas se iban a especializar en esto. Esta es mi interpretación. Pero vamos, en cualquier caso sí que es necesario, que no hemos acabado todavía con las enfermedades transmisibles, que no solamente es el ébola, hay muchas otras. Habrán oído ese nombre tan raro, chikungunya. Sí. Existe otra, la fiebre del virus del Nilo del Este, West Nile virus. Existe, por supuesto, ciertos brotes nuevos de gripe aviar y de H9N7 y de otras hemoaglutininas neuraminidasas. Existen otras fiebres virales hemorrágicas como la enfermedad de Marburg, la enfermedad de Lassa. Quiere decir que hay más cosas. Ahora mismo está de moda, concretamente de moda, y nos tiene a todos preocupados, y espero que más que preocupados lo que estemos es ocupados en acabar con el problema. No solo es además en España, mal de muchos consuelo de tontos, pero en Estados Unidos también se está dando una situación con un paciente que no se controló, ¿no? Se paseó por varios estados, sí, sin ningún tipo de control. También es un caso de estudio de lo que no hay que hacer. Fue un error gravísimo, porque esta persona sí que venía de la zona de riesgo y precisamente al no estar con cobertura sanitaria fue a centros hospitalarios y por lo que conozco se les recomendó que volviera a casa. Y esta persona repetidamente dijo, pero es que vengo de Liberia, he estado en Sierra Leona y bueno, necesito atención. A ver, y tardó bastante tiempo en que se le atendiera. Y mientras se le atendió entre sí y no, que yo sepa, ha tenido contacto con más de 100 personas que ahora mismo están en situación de cuarentena y algunos de aislamiento. Con lo cual ahí ha habido también una vía de agua, digamos, en ese barco, en ese buque, que ha sido un fallo que ellos reconocen y que evidentemente por motivos también de seguridad nacional tampoco está cundiendo con mucha transparencia en la información. De nuevo confío en que el tema se pueda paralizar y repito, y nunca me cansaré de reiterar, el
la solución está en ayudar a los países más vulnerables. La solución está en que la solidaridad siempre va a ser positiva. La solución está en ayudar a Guinea-Conakry, a Liberia, a Sierra Leona, a Nigeria, al Senegal, la República Democrática del Congo, para que de allí ya no haya más casos. Si eso lo hacemos y en paralelo hacemos lo que tenemos que hacer en los países donde han aparecido algún caso suelto, esto se acaba, este brote epidémico se acaba. Profesor Martín Moreno, pues nos quedamos con ese mensaje también de tranquilidad y bueno, pues muchas gracias por estar aquí. Un placer, un placer. Y por cierto, no quiero dar mensajes de tranquilidad, lo importante es pero tampoco de alarmismo. No, es decir la verdad de lo que está pasando, ni exagerar, porque también a veces que se tiende a exagerar y a veces hay hasta intereses un poquito cuando se está desarrollando alguna terapia que puede ser alguna solución, entre comillas, milagrosa, ni hay que exagerar ni tampoco anestesiar el interés que es perfectamente legítimo de la gente para saber qué es lo que pasa. Yo creo que cuanto más natural se hable de todo esto, ni se alarme en exceso, ni tampoco se tienda a decir, oiga, yo quiero dar un mensaje de tranquilidad, no, yo quiero contarle a usted lo que yo sé de esto. Lo que yo sé de esto es que si nosotros invertimos muy poquito en ayudar a los países que lo necesitan y hacemos las cosas con cierto rigor, siguiendo los protocolos que están establecidos, le garantizo que nosotros acabamos con la epidemia. Pues con eso nos quedamos, profesor. Muchas gracias. Gracias.